vamos a escuchar al doctor Samuel Eduardo Dangond, quien nos va a presentar su ponencia, La objeción tributaria, primera tecnología democrática para la soberanía fiscal. Viene a representar en esta ocasión a la Universidad de Santander. Recuerden que esta es una alianza que tenemos en las universidades de Valledupar. Buenas tardes. Me complace presentarles la ponencia de la objeción tributaria, primera tecnología democrática para la soberanía fiscal. Estoy convencido de que con la contribución de ustedes, esta propuesta pondrá las bases de una interesante discusión democrática. Aclaro que, como decía, no soy abogado, soy médico y programador, y es que les presentaré algunos conceptos desde una perspectiva un tanto divergente de lo tradicional, pero sé que van a entender mi punto. Les anticipo que al terminar esta ponencia verán una herramienta hasta ahora inexistente, hecha realidad ante sus ojos. Así que tengan listo el escáner QR de sus celulares, tenganlo listo para terminar. Bueno, se nos ha enseñado lo ejercido directa o indirectamente, más quiero provocarles ahora y decirles que a mi modo de ver, una mejor definición de su forma representativa actual es el sistema por el que el pueblo pierde el poder escogiendo en manos de quien lo cede. Lo que se nos muestra como una delegación honorable es prácticamente una renuncia al poder. ¿Dónde está ese poder cuando la gente en su mayoría no quiere un aumento de los impuestos, pero estos crecen de manera continua? ¿Dónde está la soberanía cuando un político, tras ser elegido con millones de votos, hace lo opuesto a lo prometido? En muchas partes, esto se siente como el derecho a elegir a tu propio verdugo. El problema es que la democracia ha estado focalizada en el voto, cuando debe tener mayor énfasis en el grado de soberanía efectiva de los ciudadanos. Pues esta falta de palpabilidad desgasta la confianza en las instituciones. El mundo actual está viviendo un problema de desgaste democrático, una sensación de ineficacia y estancamiento. Varios índices globales de democracia demuestran cómo la confianza en el sistema democrático, el Estado y los políticos se reduce año tras año. Vemos aquí cómo solamente un 15% de los países se consideran democracias completas, un 27% democracias defectuosas y un 35, casi 36% de regímenes autoritarios. El mapa muestra cómo regímenes híbridos y autoritarios cubren más de la mitad del mundo. En 2024, entre un 40 y un 45% de los países tanto mecanismos de transparencia por blockchain como herramientas tecnológicas para hacer seguimiento a los ciudadanos en pro del tema de los impuestos. Sin embargo, existe vacío y escasez en cuanto a propuestas de trazabilidad inversa, es decir, sobre rendición de cuentas al ciudadano en lo relativo a su propio aporte. Sobre eso no hay información. Viéndolo desde el nulo poder que tienen los ciudadanos para hacer exigibilidad, objeción y control de destino sobre sus aportaciones individuales, estamos aún en un nivel de oscurantismo. Entonces, ya buscando externamente, encontramos otras propuestas muy polémicas. Por ejemplo, la tax choice, que es la tributación participativa, que propende porque los ciudadanos decidan el presupuesto, pero esto es muy complicado y usurpa el legislativo además. La otra es la taxocracia, que propone que el valor del voto sea mayor para quienes pagan impuestos, lo que es bastante polémico y discriminatorio. Y la más antigua de todas, que es la resistencia fiscal, que nunca ha logrado aprobación, ya que busca institucionalizar la desobediencia fiscal. Y entonces, vamos a hablar entonces en este contexto, que es donde entra en juego la objeción tributaria.
Una propuesta que le da al ciudadano un poder pasivo, defensivo o negativo para evitar la destinación de su aporte a partidas específicas por considerarlas inmorales, perjudiciales o sujetas a corrupción. Y para que esto sea posible, asocia un sistema de trazabilidad fina y a detalle, no para perseguir al ciudadano, sino reorientada al Estado para rastrear los destinos finales de sus aportaciones individuales, aliviando la opacidad actual en la información tributaria y permitiendo la objeción de destinos específicos. Por último, propone un cambio de lógica. Los dineros ya no se aportan como una contribución coactiva, sino como un préstamo de antemano condonado al Estado, pero cuya condonabilidad está supeditada a la no corrupción y la ejecución eficiente de las partidas financiadas. Claro está, la objeción no es un derecho al no pago de impuestos, se pagan, no busca la evasión fiscal, no es una objeción del impuesto o del monto, tampoco consiste en darle al ciudadano poder para decidir el presupuesto. Se trata más bien de un derecho de no destinación, una extensión de la objeción de conciencia al plano contributivo. No es un poder para hacer, sino para abstenerse de participar en la financiación de partidas específicas del Estado, apto que se puede resumir en la frase, con mi dinero, para eso no. En resumen, en la objeción tributaria que proponemos, el objetivo de objeción no es el impuesto ni su liquidación, sino que es el destino de los impuestos. Y obviamente tampoco objeta todos los recursos al destino, sino que evita que el aporte puntual del ciudadano, grande o pequeño, alcance la partida objetada. De ahí que también podría llamarse objeción de gasto público o veto de destinación fiscal. Si compramos un TV de 1 millón y aportamos 19% de IVA, 190.000, luego nos vamos a un restaurante, gastamos 100.000, Impoconsumo 8%, en total 198.000 pesos ese día en impuestos. ¿Sabe usted qué pasa con ese dinero aportado? Hoy esa información es totalmente oscura. En el mejor de los casos, en el mejor recibiríamos un informe al año que nos dice por categorías, tanto para educación, tanto para salud, pero ¿podría saber a qué universidad específica fue? ¿A qué hospital específico fue? ¿A qué obra de infraestructura fue? ¿O si se perdió en algún contrato corrupto? Lo que tú diste. No. Además, tampoco podrías meter mano y objetar o ejercer algún tipo de control sobre lo que aportaste. Con los sistemas actuales esta información es imposible obtener y esto es algo que hay que resolver para revitalizar el sentido de democracia, transparencia y de eficacia en el Estado. El núcleo de esta propuesta se basa en la convicción de que así como es una falta obligar a una persona a hacer algo en contra de su conciencia moral, también lo es obligarla a financiarlo con su propio dinero o impuestos. La financiación establece un vínculo moral. Esta propuesta tiene la gran virtud de ser transversal, beneficia y protege a cualquier lado del espectro político, sea el ciudadano de izquierda o de derecha, puede objetar. Vamos a ver dos ejemplos. Un ciudadano de derecha que considera la práctica del aborto como inmoral y quiere volverlo a prohibir, supongamos, ya no tendría que luchar para prohibirlo a través de la maquinaria estatal, buscando que lo vuelvan a prohibir. Simplemente objetaría la financiación de ese servicio desligándose moral y financieramente de él. Ahora vamos con alguien de la izquierda, un ciudadano de izquierda que se opone a la construcción de un monumento costoso, corrupto o a un contrato con una empresa privada reconocida por sus malos manejos. Con este mecanismo podría también objetar su financiación. La objeción tributaria permite que los ciudadanos se retiren del patrocinio de lo que consideran elefantes blancos, incluso antes de que se adjudiquen. Estos son ejemplos de la utilidad moral, anticorrupción y pacifista de la objeción tributaria. Esto, ya que las partes en desacuerdo no se ven obligadas a financiar lo que objetan. Este mecanismo reduciría el malestar social, tensiones políticas, la contienda legal y la protesta, ya que las personas se abstienen de financiar en vez de confrontarse. Y eso es muy importante. La objeción tributaria se basa en principios claros. Lo primero, coherencia. El foco de la democracia deja de estar únicamente en el voto para incluir el grado de poder ciudadano efectivo. No es que voté y ya, no. Permitiendo al ciudadano un poder fiscal negativo. También se resuelve la incoherencia del ciudadano que realiza una objeción moral,
pero luego financia la misma por medio de sus impuestos, ahora se podrá desvincular moral y financieramente. O sea, no hago, pero sí lo pago. Ahora no se da esa inconsistencia. Lo otro es la transparencia, porque es un mecanismo que desincentiva la corrupción y eleva el costo para el corrupto. La trazabilidad, porque permite que cada ciudadano sepa dónde fue su dinero con destino y valor exacto, restaurando esa sensación de propiedad y exigibilidad, porque son dineros públicos, son del público. Accesibilidad, porque independientemente de la posición política se podrá ejercer a través de una app tributaria móvil. Acotabilidad, porque debe tener restricciones y excepciones para prevenir su perversión o uso como herramienta de boicot al Estado. No se trata de una fiesta de las objeciones. Y confidencialidad, porque los datos de objeción de cada ciudadano son privados y reservados. El derecho de objeción podría ejercerse contra cualquier entidad o partida que reciba fondos públicos con ciertas excepciones y sustentado en causales bien definidas que serían tipificadas por ley. Estas serían inmoralidad, destinaciones consideradas contrarias a la moral o conciencia del objetante, previamente tipificadas, porque no se trata de que para mí es inmoral, yo me lo inventé, ¿no? Tendría que estar previamente tipificado. Corrupción o obras, entidades con denuncias admitidas en procesos en curso, y otras causales como perjuicio, ineficiencia o innecesariedad, todo en cada caso adecuadamente justificado y tipificado por ley. Por otro lado, para evitar abusos, la objeción tributaria debe ser un derecho con límites bien definidos. Se establecen entonces salvaguardas como excepciones, no se puede objetar la financiación de la rama judicial, la fuerza pública o el pago de deudas del Estado, ya que son esenciales para el funcionamiento de la nación y el mantenimiento del orden. Restricciones, tiene límites jurisdiccionales numéricos y temporales. Yo no debo objetar cosas que no estén en mi jurisdicción, no tengo objeciones ilimitadas, sino que debe haber una restricción en la cantidad de objeciones que haya. Y dependiendo de la entidad, deben tener un límite de tiempo. Y conservación, ya que ese dinero que se objeta no se devuelve al ciudadano, ni tampoco se reorienta a dedo, ¿no? Simplemente se reasigna aleatoriamente a partidas no objetadas, lo que elimina el incentivo de abusar del sistema para obtener beneficios o retornos. La objeción tributaria se clasifica según su efecto financiero y su marco temporal, lo que permite un diseño flexible y prudente para su implementación. Entonces, por efecto financiero, va desde la objeción simbólica, que no produce de financiación real, pero sí puede inducir la intervención si es muy alta, hasta las formas de objeción efectiva y vinculante, en donde sí puede afectar la financiación final de la entidad según el modo. Todo eso no le escogería al ciudadano, sino que estaría previamente establecido por ley. Por marco temporal, desde las formas permanentes, como las objeciones morales, que uno rara vez cambia de opinión, hasta las formas temporales diferidas y por convocatoria, que ocurren antes de la licitación y adjudicación de las obras. En resumen, ¿qué diferencia la objeción tributaria de otras propuestas? Uno, no es un mecanismo de elusión o evasión, no es de resistencia ni desobediencia fiscal, sino que se enfoca en las destinaciones o partidas. No interfiere con el legislativo en la decisión del presupuesto, pero aporta la legitimidad final. Abre nuevas posibilidades democráticas que renuevan el aire y reducen la percepción de estancamiento democrático, porque ahora el ciudadano tiene un poco más de poder. Es neutro y transversal, puede ser usado por ciudadanos de cualquier lado del espectro político. No se limita a la objeción de conciencia a la guerra o el aborto, sino que se extiende a casi todos los ámbitos. Tiene efectos anticorrupción inherentes, es un resultado natural de su diseño. Alivia la polarización y aporta una vía institucional y eficiente para resolver esas diferencias irreconciliables. Y no es un simple recurso legal basado en texto, sino que es una solución tecnológica completa y accesible. Esta propuesta no es una utopía, sino un mecanismo innovador y técnicamente viable. Es una herramienta que nos devuelve el poder, no en la fantasía simbólica del voto, sino en un mejor control fiscal real y directo sobre nuestros propios aportes. También es una evolución natural de los derechos humanos. Recordemos la esclavitud, en la que el ser humano es res, es propiedad, tiene derechos nulos. Después la servidumbre, donde ya se consideraba humano, ya no era una propiedad netamente, pero estaba atado a la tierra y al señor feudal. Y el ciudadano actual, que tiene libertad económica aparente,
pero en cuanto al pago de impuestos carece de absoluto control, tanto en decidir como en objetar el gasto. Mientras que en el futuro, el ciudadano tendrá más poder soberano. Aunque no decida el presupuesto, tendrá sí un derecho fiscal negativo que restaurará su confianza en el Estado. En un futuro nuestros hijos y nietos dirán, ¿sabías tú que nuestros abuelos pagaban sus impuestos y no tenían forma ni de saber qué se hacía con lo que ellos daban? Ni siquiera decir, para eso no, para eso no. Nuestros abuelos eran siervos del Estado. Ahora, para demostrar que esta idea es más que un simple concepto, los invito a escanear de una vez el siguiente código QR. Este enlace los va a llevar a una demostración interactiva de la aplicación de la objeción tributaria y tendrán la oportunidad de explorar cómo el sistema funcionaría en sus propias manos. Si ya les abrió, me avisan. Pero les abrió en sus celulares, sí. Ah, ya, listo. ¿Ya le he abierto algunos? Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos ahora sí, si ya todos escanearon, vamos a dar unos segunditos más. Sí, pero es una demostración apenas, sino que es, o sea, da como la muestra de cómo funcionaría en manos de ustedes, de cada ciudadano. Entonces, ahora sí pasemos. Yo después se los vuelvo a poner, pero para no retrasar de pronto quien venga después. Aquí vamos a tener unas secciones que son aportes anuales, donde si tocamos veremos todo lo que hemos pagado en impuestos por mes. Nos mostraría la aplicación. Tomemos eso como si fuera plata nuestra, ¿no? Después, si le damos en menú, también encontramos una parte que se llama destinos y nos muestra a dónde fue específicamente nuestra plata, no por secciones solamente, sino específicamente. Eso como es un ejemplo, no dice el nombre del colegio, pero tendría que salir. Colegio tal, hospital tal, y contrato tal y obra tal. O sea, sería específicamente. Y si hay una obra corrupta, ahí estaría el botón para objetar, donde nosotros entraríamos a un módulo donde nos exigiría los requisitos de ley para hacer ese proceso. Aquí tendríamos una lista de las objeciones y allí podríamos o liberarlas o agregar más en ese botón de nueva objeción. Y nos pediría qué entidad o qué contrato o qué cosa queremos objetar, cuál es la causal, aunque ahí aparecen todas en la vida real, no aparecían todas, sino las que correspondan por ley para esa entidad particular, ¿no? Por efecto, por temporalidad. Y también las objeciones convocatorias, que son aquellas que sean antes de que algo se adjudique o se licite, para que le permita saber si va a tener apoyo o no por parte de la ciudadanía en términos de financiación. Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Vale.